Este programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Buenas tardes a todos los televidentes del programa Tablero Jurídico. Aquí les presentamos a la señora Aquilia Juanillo, quien ha confiado la defensa de sus derechos en materia pensional a esta firma de abogados. Ella quiere compartirles a ustedes sus experiencias con nuestra firma. Doña Aquilia, ¿cómo está? Sí, muy bien, doctor. ¿Cómo le ha ido? Bueno, aquí los televidentes quieren escucharle a usted. La verdad que era una pensión que ya estaba perdida, porque Colpensión me dijo, no tiene derecho. Bueno, me dieron algo así como 5 millones y yo me fui para mi casa, pues, bueno, tranquilo. Pero un día vi al doctor hablando por televisión, yo me senté y lo vi hablando y dije, no, este doctor es mi salvación, que me puede ayudar. Entonces yo dije, ahí mismo lo llamé y él me dijo, doña Aquilia, si usted gusta puede traer los papeles. Y sí, saqué mi cita y ya él me siguió atendiendo y créanse lo que de verdad es un doctor muy bueno, sí. Sí, a veces yo me enojaba porque la verdad que Colpensión lo ignora mucho a uno, pero créanse, lo que ellos trabajan ¿Se logró bien, el objetivo que usted... trabajan bien. ¿El objetivo que usted ha dado acá se logró? Sí, se logró. Y logré el objetivo que de verdad yo ya había perdido. Gracias a él me rescató. Hoy en día ya, ahora me voy a pagar ya unas deudas que tengo de mi casa y de verdad le recomiendo al abogado. Bueno, doña Aquilia, muchas gracias a usted, señora, por aquí siempre de medio. Bueno. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 les acompañaremos como de costumbre en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que lo orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y a la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia, el constitucional, el derecho a la salud, porque usted merece conocer cuáles son esas normas que lo regulan y asimismo deba comportarse. Recuerde, el desconocimiento de la ley no es causal para violarla, dice el refrán universal. La ley no tiene que irsele hasta su hogar a hacerle pedagogía de que se aprobó una ley, que hay ciertas prohibiciones. No, para que una ley entre en vigencia, recuerde usted que basta solamente que una vez sea sancionada por el presidente de la República, que se publique en el diario oficial. Con eso es suficiente. Por eso el artículo 157 de nuestra Carta Política indica que ningún proyecto será ley sin los siguientes requisitos y establece que debe haber una socialización en el diario oficial inicialmente para que todos los congresistas la conozcan, debe haber un debate y una aprobación en la Cámara que corresponda, en la comisión permanente a que corresponda de una Cámara determinada. Las leyes, recuerden, digamos más bien el Congreso de la República está dividido en comisiones constitucionales permanentes y cada comisión tiene unos temas específicos, de tal suerte que si se pone a consideración una determinada norma, una determinada ley, pues hay una comisión especializada en ese tema
y lo va a discutir en esa comisión. Y de la aprobación en esa comisión va a salir a ser debatida en la plenaria. Si es de la Cámara, entonces de la Cámara. Si es del Senado, del Senado. Una vez ha sido aprobada en Comisión Constitucional Permanente y en plenaria, pasa a la otra Cámara para que se surta el mismo debate. Y se aprueba en 4 debates, literalmente. Entre comillas, digamos 4 sesiones o 4 debates no significa que es que se debatieron 4, no. Los debates pueden llevar 1 día, 2 días, a veces más tiempo. Todo depende de la voluntad de los congresistas y de los intereses también que tengan cada uno en ese determinado proyecto de ley. Esto es, si es una ley normalita, que se surten 4 debates. Pero si es una ley o un proyecto de ley de acto legislativo, diríamos más bien, en vez de ley un acto legislativo, que es una reforma a la Constitución, deben surtirse 8 debates. Porque, recordemos, la Constitución debe estar blindada y antes de proceder con algún tipo de modificación, debe necesariamente debatirse a rigor en las comisiones y en las plenarias de nuestro bicameral Congreso de la República. Ojalá y todas las leyes correspondieran a los intereses de una sociedad, de una comunidad. Entonces, una vez se han surtido estos debates, pues pasa para la sanción presidencial. El presidente le pone su firma y ahí todavía no está en vigencia la ley. Una vez ha sido publicada en el diario oficial, allí entra en vigencia. Por eso iniciábamos diciéndole a usted que no es necesario que vayan a su casa a hacerle trabajo pedagógico con la ley. Se presume que si entró en vigencia, usted ya debe acatarla, debe respetarla. Mire, señor agente de policía, mire, señor juez, es que yo no sabía, yo no conocía que esa ley había entrado en vigencia, por eso cometí determinada acción. No, estamos en una época donde el derecho que impera es el positivo, y el derecho positivo es aquel que está descrito en una norma. En el pasado, el derecho no existía por escrito, no había escritura. Hoy en día ningún país, ninguna civilización puede tener un derecho subjetivo en la mente de cada quien. El derecho debe existir siempre en una disposición que lo llamamos código, y ese código rige a partir de su promulgación en ese diario oficial. De ahí que nuestra Constitución en el artículo 29 establezca lo que es un derecho fundamental llamado el debido proceso, y establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a normas preexistentes al acto que se le imputa, con la formalidad de cada juicio. Esto siempre no ha sido así. Hoy en día, para que lo puedan juzgar a usted, debe haber una norma que previamente al comportamiento, a la conducta desplegada por usted, debe existir esa prohibición o esa permisión. Entonces, cuando decimos que nadie puede ser juzgado sino conforme a normas preexistentes, estamos haciendo mención a que debe existir primero la prohibición y después la conducta. No como pasaba antes, por allá en la época de los españoles, que creaban los famosos tribunales de la Inquisición. Esos tribunales en donde armaban ahí los 3, 4 o 5 amigos, vamos a juzgar a quién, a este sujeto, porque su comportamiento va en contra de las costumbres, en contra del derecho, entonces vamos a juzgarlos. Y se creaba en ese momento el tribunal, ¿con quién? Con sus amigos, y se imponía la pena allí en ese momento. Hoy no funciona así. Por eso es muy importante que usted conozca qué norma la regula. Y si a usted se le presenta alguna duda en torno a las normas que lo regulan, que son cientos de normas las que nos regulan, usted puede llamarnos al 331-2265, 331-2265 o el 556-0854, 556-0854, nuestra línea de participación,
que habilitamos desde ese momento para que usted nos llame, nos cuente su caso, cuáles son las dudas que usted tiene en torno a esa norma que lo regula, bien sea una norma en el trabajo, en el carácter laboral, una norma relacionada con la seguridad social, una norma relacionada con la familia, sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sobre las obligaciones alimentarias, una norma relacionada con el derecho comercial. Compró una vivienda, no le han pagado, ¿qué debe hacer? Usted no se acostumbre a pensar que porque usted es más grande y más gruñón va a resolver siempre sus problemas por las vías de hecho. Para eso, la misma Constitución, el mismo Estado ha instituido unas entidades encargadas de ejercer un control y dentro de ese control aplicar la justicia debida. Entonces, no porque usted sea más gruñón, no porque sea más grande, no porque tenga los mejores armamentos, usted va a pretender siempre resolver los problemas por las vías de hecho. Para eso hay unas instituciones que cumplen una ritualidad y eso es lo que se llama un juicio establecido conforme a ley. Entonces, para evitar irnos a las vías de hechos, para evitar irnos a los conflictos, así nos asista la razón en una determinada confusión, un litigio, consultemos el abogado de confianza. Y aquí tenemos para que usted, sin desplazarse de su casa, sin pagar consulta, usted nos llama al 331-2265, 331-2265 o el 556-0854, 556-0854. Hecha esta precisión, entonces vamos a avanzar un poco porque tenemos una cantidad de cosas que la gente nos ha consultado a través del correo. Ahí nos está llegando más mensajes, más consultas, pero también las recibimos aquí en vivos y en directo. Como el señor Francisco González, que nos llama y nos dice que estuvo trabajando durante cerca de 7 años con su empleador. Había trabajado antes con otras empresas, esas empresas lo vincularon al sistema de seguridad social, pero esos 7 años que trabajó con otro empleador no se los sumaron porque él nunca lo afilió y que él necesita saber qué puede hacer porque ya tiene 67 años de edad y le faltan cerca de 300 semanas para poder pensionarse. ¿Qué hace él al respecto? Pues bien, para el señor Francisco González, para todos nuestros televidentes, recordemos que desde hace muchos años existe lo que conocemos como la pensión sanción. Y se preguntará usted desde la comodidad de su hogar, ¿qué es pensión sanción? Y es que la pensión sanción no es más que una carga que se radica en cabeza del empleador cuando ha omitido vincular al trabajador a un sistema de seguridad social en pensiones. Esto casi siempre fue así, al inicio del sistema de seguridad social. Aquí hacemos un poco de historia porque es bueno recordar que esos fondos de pensiones que ustedes conocen hoy como Porvenir, como Horizonte, como Protección, Colpensión, esos fondos no han existido siempre. Algunos son muy recientes y cuando digo que son recientes no superan los 32, 33 años, otros sí, como el Seguro Social que fue reemplazado o sustituido por Colpensiones, sí tienen un poco más de décadas o años atrás. Pero estos que citamos como Porvenir, Protección, Horizonte, Colfondo, son fondos de pensiones relativamente nuevos y esto no ha funcionado así. Y nos tomamos el tiempo para explicarle al señor Francisco González, porque nos gusta llevar a la gente pedagógicamente conociendo los orígenes, la esencia de las cosas. Y no siempre han existido esos fondos de pensiones. Recordemos que aquí en Colombia, históricamente, no existía un aseguramiento. Las primeras personas que se aseguran aquí son los militares.
Y aseguran los militares, por allá en 1820, por allá en esa época o antes, porque Simón Bolívar estableció que era necesario brindarle un bienestar a sus hombres, porque esos soldados de esa época no andaban en misa, andaban en guerra permanente buscando romper esa dominación de la corona española. Y la libertad casi nunca se alcanza con discurso, con teoría. Lastimosamente, la historia del hombre ha enseñado que para alcanzar algunos derechos, principalmente los de carácter fundamental, hay que ejercerlo a través de la violencia, a través de la presión, y así no debiera ser. Si el negro no se rebela, jamás va a lograr la libertad, y eso que no ha sido plena. Si la mujer no se rebela, jamás va a lograr la igualdad, y tampoco ha sido plena esa igualdad. Si los pueblos no se rebelan contra sus opresores, jamás va a existir esa libertad en los pueblos. Hoy, aunque es más disimulada, se mantiene. Entonces, Simón Bolívar para sus hombres dijo, hombre, el mejor Estado es aquel que le brinda un mayor bienestar a sus coasociados, a su gente. Y con ese concepto se dieron los primeros elementos para construir un esquema de seguridad social en Colombia, especialmente que protegieran a quienes andaban en esas lides de la lucha armada permanentemente en pro de lograr una institucionalización de nuestros organismos políticos. Porque recordemos, era bajo el yugo, bajo el mando, bajo la ejida del gobierno español. Eran quienes gobernaban acá porque se vinieron a invadirnos y a saquear las riquezas que para los indios, primeros pobladores de esta región, no tenía tanto valor económico, sino un valor ritual. Pero los españoles, codiciando esos bienes, vinieron a esclavizar, a someter a quienes ya existían en santa paz con la naturaleza. Entonces, desde esa época, decíamos, comienza esa opresión y comienza la lucha por tratar de romper ese yugo. Y ese romper el yugo conlleva a unos riesgos. Y esos riesgos son los que Simón Bolívar dice, vamos a proteger inicialmente a los soldados. Y después de proteger a esos soldados, vinieron otros funcionarios públicos como maestros, directivos, jueces, etcétera, etcétera, entre otros. Pero aún no teníamos un sistema de seguridad social pleno, aunque algunos trabajadores estaban siendo protegidos. En el año de 1945 se aprueba Cajanal, la Caja Nacional de Previsión Social. Y esa Caja Nacional de Previsión Social es la que entra a ampliar un poquito y a definir el concepto de protección de los riesgos a que nos encontramos inmersos todos los hombres en cualquier parte del mundo. Y los riesgos son un sinnúmero de ellos que vamos a ir citando en el transcurso de esta exposición, porque no cabe la menor duda que todos estamos en riesgos. Y esos riesgos son los que llevan a la creación de unas instituciones para protegernos de ese tipo de riesgo. Por eso, inicialmente, tiene más riesgo un trabajador que una persona que no labora, porque el que no labora probablemente esté en su casa tranquilo, como dicen los muchachos hoy, totalmente relajado y no corre riesgo. En una sociedad como la nuestra, el solo hecho de salir diariamente de su casa hacia el trabajo conlleva un riesgo de muchas condiciones, de muchas estirpes, un riesgo que una bala perdida pueda acabar con su vida, un riesgo de que una persona irresponsable conduciendo un vehículo bajo los efectos del licor pueda atropellarlo y terminar con su vida o lesionarlo, un riesgo de que ese sujeto en un momento de euforia comience a disparar, porque eso solamente se ve en Colombia, que la gente para festejar saca un arma de fuego y comienza a disparar. Esa bala perdida puede correr hacia cualquier lado y causarle daño a usted. Un riesgo es estar uno
con algún bien significativo, un reloj, una billetera, incluso una zapatilla, un celular. Cualquiera de esas cosas es un riesgo salir a la calle, algunas calles hoy en Colombia. Por eso la teoría de los riesgos dice que todos debemos estar protegidos y esa protección se da reciente porque antes solamente tenían esa posibilidad de una protección en materia de seguridad social, eran los trabajadores cuyos empleadores estaban en la obligación de asegurarles el riesgo en sus diversas modalidades. Entonces, un primer riesgo, o el principal riesgo que corría ese trabajador en esa época, era poder lesionarse en el trabajo, poder accidentarse o morir, uno no sabe, en el trabajo, dependiendo de la actividad. Hay trabajos simples, pero hay trabajos complejos. No es lo mismo ser la secretaria, ¿sí?, de una determinada empresa, una oficina. No es lo mismo ser quien abre y cierra la puerta o la niña que hace el aseo en una oficina que limpiar las turbinas de un avión en pleno vuelo. Ahí hay mayores riesgos. Por eso se fue acuñando poco a poco la idea de no solamente clasificar los riesgos, sino también establecer unos montos para pagar estos. Entonces se le dijo al empleador, usted debe tomar un seguro de vida para que proteja de las contingencias a todos sus trabajadores. Es decir, que así se dan los elementos para que se estructure lo que hoy conocemos como la pensión sanción. Y la pensión sanción, entonces decíamos, devolviéndonos un poco, que es aquella que debe reconocer hoy en día un empleador a sus trabajadores cuando no los ha vinculado al sistema de seguridad social integral. Entonces, nace Cajanal y se obliga a los trabajadores del mismo Estado a que sean vinculados a esa entidad, Caja Nacional de Previsión Social. Y cuando hablamos de trabajadores del Estado, no nos referimos a cualquiera, nos referimos a esos trabajadores del orden nacional que van a la Caja Nacional de Previsión Social. Por eso se denomina Cajanal, Caja Nacional de Previsión Social, y se crea con la Ley Sexta del año de 1945. Pero uno se pregunta, ¿son trabajadores del Estado? Y son trabajadores del Estado del orden nacional. ¿Qué sucede entonces con los trabajadores del orden regional, departamental, municipal, distrital, etcétera, etcétera? Pues bien, para los que no sabían, no existían fondos de pensiones, sino que cada una de las entidades del Estado en la cual o para la cual usted laboraba era la encargada de protegerle, de brindarle esa protección en torno a alguna contingencia. Y es así, entonces, como los empleadores eran los primeros obligados, sean del Estado o no, los primeros obligados a amparar el riesgo de sus trabajadores. Por eso, a diferencia de lo que sucede hoy, quien pensionaba era la Universidad del Valle, el municipio, la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, para citar un ejemplo. Pensionaba el SENA, pensionaba la alcaldía municipal de todos los departamentos, pensionaban los departamentos, pensionaban las licoreras, pensionaban los hospitales, es decir, las mismas entidades del Estado estaban llamadas a reconocerle la pensión de manera directa a sus trabajadores cuando cumplieran ciertos requisitos como la edad y, por supuesto, el tiempo de trabajo. Es decir, se le exigía un tiempo laborando para poder obtener la pensión y un tiempo es cumplir edad para poder optar por la misma. Y era mucho mejor en ese entonces que hoy, cuando eran las mismas entidades del Estado, porque los requisitos que se pedían no eran tan rigurosos como los que se exigen hoy. Por esa razón, nosotros estamos decantando cómo pasamos de un sistema pensional que era más flexible a uno que es más inflexible, más riguroso, más excluyente, contrario a lo que se cree. Porque en ese entonces usted podía tener una pensión de jubilación o podía tener una pensión convencional. Normalmente las pensiones de jubilación eran pensiones de carácter convencional, es decir, aquellas que se estructuraban o que eran producto del consenso entre el sindicato de trabajadores y el sindicato de empleadores, entre usted como empleador y sus trabajadores, que de acuerdo
a la producción de su empresa, entonces se pactaban a través de esa convención unos acuerdos por medio de los cuales se establecían las reglas de juego para poder obtener una pensión y no como sucede hoy en día. Entonces, el sector público no tenía problema porque el municipio nunca se va a liquidar, el departamento no se va a liquidar, y si hay alguna entidad de esta que se liquidara, pues bueno, son entidades del Estado y de una u otra forma van a responder. El problema era con los trabajadores privados, porque al igual que los trabajadores del sector público tenían una institución que era la misma entidad para la cual trabajaban, le reconocía la pensión, los trabajadores del sector privado estaban en una incertidumbre, porque el Código Sustantivo Laboral en los artículos 259 y siguientes establece lo que conocemos como prestaciones patronales especiales. Y cuando hablamos de prestaciones patronales especiales, estamos haciendo mención a que era el empleador quien debía reconocerle, además de las prestaciones patronales comunes. ¿Cuáles son las prestaciones patronales comunes? Pues la prima, la cesantía, el interés a las cesantías, las vacaciones, entre otras prestaciones patronales comunes. Pero dice el artículo 259 y siguientes del Código Sustantivo Laboral que además de esas prestaciones patronales comunes que acabamos de citar, existían las prestaciones patronales especiales. ¿Y qué son las prestaciones patronales especiales? Pues bien, el reconocimiento de la pensión en sus diversas modalidades: vejez, invalidez y de sobreviviente, que estaban en cabeza directa del empleador. Y esto sí que constituía un riesgo para el trabajador, porque el Estado no podía garantizar que si un empleador quebraba, es decir, literalmente liquidaba su empresa, pudiera reconocerle pensión vitalicia a los trabajadores después de haber laborado con ellos ciertos años, como sucede hoy. Entonces, eso era un riesgo, y un riesgo enorme. Nos preguntamos cuántos trabajadores se quedaron sin pensión porque el empleador liquidó la empresa, porque el empleador quebró la empresa y no tuvo recursos para poder financiarle la pensión a aquellos trabajadores que cumplían un ciclo y que ameritaba ya irse a su casa a reposar, pero con la garantía de tener un ingreso denominado pensión en cualquiera de sus modalidades. Y peor, las viudas. Si un trabajador fallecía, imagínese usted, producto de su relación laboral o no, ¿quién iba a sostener a la viuda si el empleador liquidaba o cerraba la empresa porque quebró? Y ahí el Estado no iba a reemplazar ese músculo financiero llamado empleador. Por eso, el mismo Estado, más adelante, creó el Fondo de Pensiones del Instituto de los Seguros Sociales. Aquí no nos vamos a confundir, porque es cierto, el Seguro Social se crea en el año de 1946, con la Ley 90 del 46. Se crea el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, 1946, Ley 90. El problema es que esa primera etapa del Seguro Social, pues no se da en Colombia garantizando pensión. Solamente en sus inicios el Seguro Social garantizaba la maternidad, garantizaba el accidente común y garantizaba la enfermedad general. No había lugar a reconocimiento, pues, de pensiones. Esta seguía en cabeza del empleador. Pero en el año de 1967, 1 de enero de 1967, entonces ya se crea por parte del Estado el Fondo de Pensiones del Instituto de los Seguros Sociales. 1 de enero de 1967 se crea esa institución y entra a llenar un vacío enorme que se había, digamos, creado cuando se radicó en el empleador esa responsabilidad. Entonces,
El Seguro Social en materia de pensiones no ha existido siempre. Existió a partir del 1 de enero del año de 1967 y se obligó u ordenó a todos los empleadores para que a partir de esa fecha inscribieran, vincularan, afiliaran a sus trabajadores a un fondo de pensiones más serio, que aunque lo manejaba el Estado y era responsable de eso, pues los trabajadores que se afiliaban no eran de la nómina del Estado, sino de la nómina de las empresas privadas. De esa forma entonces comenzó a dársele no solamente seriedad, sino también responsabilidad al reconocimiento de una pensión futura en cualquiera de sus modalidades, vejez, invalidez o sobreviviente, que son las más tradicionales. De esa manera entonces, esa pensión sanción va a desaparecer de la responsabilidad del empleador y aparece solo si éste no afilia. Entonces se le dice al empleador, a partir del 1 de enero, afilie a sus trabajadores al Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, a su fondo de pensiones. Y de ahí para acá entonces comienza a garantizarse a todos los trabajadores afiliados a esa institución el reconocimiento de una pensión. Y como lo hemos dicho aquí, en reiteradas oportunidades, las condiciones para reconocer la pensión eran muy frívolas. Por ejemplo, si nosotros revisamos el artículo 267 del Código Sustantivo Laboral y lo armonizamos o hacemos un paralelo con el artículo 133 de la Ley 100, observamos que con el Código Sustantivo Laboral le decían, si ese trabajador laboraba para usted 10 años, con 10 años de trabajo ya tenía derecho a una pensión si usted lo despedía sin justa causa. Cuando ese trabajador cumpliera 60 años si era hombre o 55 años si era mujer, usted debía reconocerle una pensión. Y eso es lo que se conoce como pensión sanción, pero se daba siempre y cuando el trabajador fuera despedido sin justa causa. Esto significa que una persona con 10 años, ¿cuántas semanas son? Más o menos 500 semanas, 510 semanas, 520 semanas. Con eso debía pensionarlo si el empleador lo despedía sin justa causa. A ese trabajador que tiene una antigüedad de 10 años, hasta 10 años. Oído, pero ¿qué sucedía si ese trabajador tenía más de 10 años? Pues decía la norma que si ese trabajador tenía más de 10 años, es decir, hasta 15 años, debían pensionarlo a los 55 años si era hombre y a los 50 años si era mujer. Había que reconocerle la pensión. Y el Seguro Social, dijimos, nunca se quebró porque pensionó gente con solamente 10 años de aportes. Nunca naufragó económicamente, porque el Seguro Social era una entidad del Estado y lo que buscaba era financiar un ingreso a las personas que durante años habían dado todo para poder pensionarse, pero que por alguna circunstancia no habían podido obtenerlo. Y era bueno el mensaje, era bueno el pensamiento, porque al Estado le interesa que sus adultos mayores, que las personas mayores de 50, 60, 70 años o más, tengan un ingreso fijo, que no tengan que deambular porque ya no tienen la edad para ir a limpiar turbinas de avión en pleno vuelo. Ya no tienen esa edad. Y como no tienen la edad para ir a limpiar turbinas de avión en pleno vuelo, pues lo mejor que se puede hacer es crearles una pensión, un ingreso. Y todo gobernante duerme tranquilo cuando sabe que su pueblo se acuesta con una respuesta a sus necesidades básicas insatisfechas. Duerme tranquilo. Pero cuando ese pueblo famélico no tiene cómo solventar, cómo resolver esas necesidades básicas insatisfechas, porque no tiene trabajo, porque es una persona mayor de 60, de 50, de 70 años, ahí comienzan los problemas. Entonces el Estado tenía esa misión, tenía esa responsabilidad, y eso no significaba que era un regalo, porque las pensiones, contrario a lo que siempre se dice en los medios, se cree que es un regalo, y que las pensiones o lo que se aporta en pensión es insuficiente para financiar una pensión. Ya quisiera yo que me dieran o que crearan una entidad que con lo que se recauda y trabajado limpiamente se reconociera pensión, y ese es un negocio hermosísimo.
supremamente rentable. Y así ha sido siempre, aunque en los últimos años siempre se ha querido endurecer requisitos y reducir el monto de la pensión, aumentar la edad, aumentar el número de semanas, aumentar el aporte, reducir el monto de la pensión. Eso se ha buscado en los últimos años. Entonces, por eso, a quienes hoy en día hablan de que hay una reforma pensional que va en contra de la estabilidad o sostenibilidad financiera del Estado, yo les pregunto eso. Siéntense y hagan cuentas. ¿Qué sucede si a mí me dan los aportes del 16% sobre la base de 1 millón de pesos mes a mes de un trabajador y yo soy un banquero, recibo, si se gana 1 millón de pesos, 160.000, si se gana 2 millones de pesos voy a recibir 320.000 pesos mensuales de ese trabajador durante 26 años, 26 años, y eso lo voy a poner, lo voy a convertir en una bola de nieve. Si esa persona gana 2 millones de pesos, estamos hablando que el 16% serían 320 millones de pesos, lo que yo como fondo de pensiones voy a recibir de manera conjunta entre el empleador y ese trabajador. Me van a aportar a mí un 16% sobre la base de ese salario. Y entonces yo como fondo de pensiones reúno esa plata, la estoy guardando allí y no está bajo el colchón, la estoy poniendo a circular para que me generen unos intereses, unos dividendos más rentables, y yo con eso voy estructurando un capital para que cuando esa persona que está afiliada por su empleador y conjuntamente me está pagando unos aportes, pues yo tenga de dónde sacar cuando cumpla 26 años trabajando y por lo menos 60 años de edad, 62 años que es la edad hoy y 57. Es decir, una persona cuando ha aportado 25 años, muy pocos se pensionan aportando 25, 26 años. ¿Por qué razón? Porque inician a trabajar a los 20 años. A los 26 años de estar afiliado son 46. Ya tiene la semana suficiente, pero no tiene la edad. Y no puede dejar de trabajar porque ya tiene unas obligaciones. Entonces, aquí en Colombia nadie se pensiona, o normalmente la gente no se pensiona cotizando solamente 26 años. Siempre se pensiona cotizando mucho más del tiempo. Para que nos hagamos idea, podemos establecer un promedio de casi 30 o 35 años de las personas trabajando, aportándole ¿a quién? Al fondo de pensiones, llenando una bolsa para que cuando cumpla la edad, 57 años la mujer, 62 años el hombre, entonces le va a pagar un porcentaje de lo que aportó. Porque si usted aportó sobre la base de 2 millones de pesos, estamos hablando de 2 millones de pesos, la pensión nunca le va a llegar por 2 millones de pesos, sino que para el empleado o para el fondo de pensiones ya le van a sacar un 35% de entrada. Sobre esos 2 millones de pesos le van a reconocer a usted un 65%. Observen ustedes cómo funciona el sistema y esto qué es lo que hace, enriquecer, enriquecer, enriquecer. ¿A quiénes? A los gremios económicos. ¿Y quiénes son los gremios económicos? Los mismos dueños de los bancos. ¿Y quiénes son los dueños de los bancos? Los dueños de los fondos de pensiones. Entonces es un negocio lindo, asegurado, el empleador, el trabajador aportan el 16% si deben gastar 4 salarios mínimos, porque después de 4 salarios mínimos ya es el 17%, y si gana más de 15 salarios hasta 20 salarios mínimos ya es el 18% que van a hacerle aportes. Una persona que devengue, oído, 2 millones de pesos son 320.000 pesos mensuales, y van a estar allí en una bolsa produciendo intereses, 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 porque esa misma plata que le entregamos a Porvenir, la coge Luis Carlos Sarmiento y la mete a sus bancos, a Bebilla, Bancolombia, Banco Occidente, entre otros, Banco Popular, y la presta ¿a quiénes? A los mismos que están haciendo aportes. Así funciona el negocio del Lindo. Y cuando yo, que soy el afiliado, cumplo la edad para pensionarme, entonces le digo, vea, devuélvame la platica, la pensión. Entonces uno se pensiona a los 62, si está de buena dura hasta los 60, 70 años, corrijo. Después de los 70 añitos ya uno está oliendo a formol, uno se muere y cuando uno fallece, normalmente a esa edad no tiene beneficiarios. Y si tiene beneficiarios, si acaso la esposa, y la esposa no le sobrevive mucho. La esposa le sobrevive 1 año, 2, 3 años y se murieron los dos y esa pensión queda en las arcas, porque durante toda la vida que yo trabajé se creó una bolsa
y de esa bolsa sacan una partecita de intereses y me pagan a mí, y me pagan a mí, y la bolsa le queda allí. Eso sucede con los fondos de pensiones, sea Colpensiones, sea Porvenir, cualquiera de ellos. Es decir, sean del Estado o sean privados. Es un negocio de los más rentables que existe allí en el campo comercial. Pero lastimosamente siempre lo hacen ver como que no es un negocio viable. Si no es un negocio viable, ¿por qué no cierran los fondos de pensiones? Es porque es un negocio lindo, muy lindo. Estafar literalmente a sus afiliados, esquilmarlos durante toda su vida laboral y después devolverle una tajada. Lo que se le van a quedar como mínimo de entrada es con un 35%. Y le dicen, siga haciendo aportes, que si tiene más semanas le damos un puntico más, un puntico y medio más por cada 50 semanas. Aporto un año y me suben 1.5 más. Pero sigan enriqueciéndose ellos. Entonces, el sistema pensional no es para que lo manejen privados. El sistema pensional es para que lo manejen el Estado directamente. Y si lo maneja el Estado, no es para que los políticos de turno que están allí transitoriamente en el gobierno se apoderen de esa plata, porque esa plata no es de ellos. Y cada vez que se gastan la plata de las pensiones, no porque no alcance, sino porque se la gastan literalmente, es que no se hace una investigación, porque los dueños de los mismos fondos de pensiones son los dueños de los medios de comunicación. Pero sería bueno hacer una investigación ustedes de su casa, así, artesanalmente, establecer que usted ingresa a trabajar a los 20 años, que usted se gana 2 millones de pesos y que usted esos 2 millones de pesos todos los meses, oído, le aporte conjuntamente con su empleador 320.000 pesos al fondo de pensiones y póngale un interés bajito del 1%, póngaselo del 0.5%, más bajito aún, y cóbrele intereses sobre los saldos, sobre los saldos, sobre los saldos, y no lo haga sobre la base de 26 años, que es el tiempo que usted debe cotizar para obtener una pensión. Nunca lo haga, porque es un error. Porque si usted entra a trabajar, repito, a los 20 años, usted a los 26 años de estar trabajando tiene 46 añitos. Y usted a esa edad todavía no se puede pensionar. Y lo peor, no se puede retirar del trabajo. Porque con 46 años ya tenés esposa, tenés hijos, que es lo normal, y tenés obligaciones. Si no tenés esposa, si no tenés hijos, tenés una obligación contigo mismo. Porque si bien es cierto, a los 46 años ya tenés 26 años aportado en el sistema pensional, no tenés nada asegurado porque nadie te va a pagar hasta que no cumplas 62 años. Es decir, aún te quedan muchos años más haciendo aportes al sistema por obligación. Igual, si te ganas un salario mínimo, cotizás 1.300 semanas hoy y eso es lo mismo que si cotizás 2.000 semanas. Te vas a ganar lo mismo. Es decir, que cuando cumplo 26 años de estar haciendo aporte al fondo de pensiones, sigo enriqueciéndolo, sigo enriqueciéndolo, sigo enriqueciéndolo, hasta que cumpla los 62 años. Y como entra a los 20, son 42 años para el hombre haciéndole aportes al sistema. 42 años a los hombres, para los hombres haciéndole aporte al sistema. Tiren papel y lápiz en sus casas. No vayan a hacer la operación con cualquier celular, con cualquier calculadora, porque se les puede estallar. Son muchos los millones que reciben los fondos de pensiones para que paguen una pensión digna. Pero no, se ha hecho un contubernio, un maridaje entre parlamentarios o congresistas y gremios económicos para que hagan normas sastres a la altura o a la medida de esos gremios económicos que financian campaña. Entonces hacen reformas pensionales aumentando edad, aumentando número de semanas, disminuyendo el monto de la pensión, aumentando el monto del aporte, porque el aporte antes con el decreto 758 era del 6.5 sobre la base de su salario, después la ley se lo subió al 8, al 9, al 10, al 13, y el último presidente en el 2002, ese presidente que hizo del 2002 al 2010, lo subió al 16% sobre la base de cotización, 16%. Es decir, para que me entiendan el ejemplo, con el decreto 758 del año 1990, una persona ganaba 2 millones de pesos y sobre esos 2 millones de pesos aportaba más o menos 130.000 pesos por 2 millones de pesos.
a Colpensiones, no hablemos de Colpensiones, al Seguro Social, aportaba 130.000 pesitos porque era el 6.5%. Empleador y trabajador conjuntamente aportaban al fondo del Seguro Social, en ese entonces, un 6.5% sobre la base de su cotización. 2 millones de pesos, 6.5% equivalía más o menos a 130.000 pesos. Hoy, con la reforma que hizo el presidente que ingresó en el año 2002, ese aporte sobre los 2 millones de pesos no es de 130.000, sino de 320.000 pesos. Casi 3 veces más de lo que se aportaba. Y lo que yo siempre digo, lo peor es que con esos 6.5 que se aportaba a los fondos de pensiones, nunca el Seguro Social entró en crisis porque no había plata. Nunca entró en crisis aduciendo que no había plata. Pero los fondos de pensiones sí engañaron todo el tiempo a la gente a través de los medios de comunicación diciendo que no era viable y que había que aumentar, que había que hacer reformas y más reformas y más reformas. Y las reformas siempre fueron con el propósito de ¿qué? De aumentar edad, de aumentar semanas, de disminuir el monto de la pensión, de aumentar la base de cotización. Así, de esa manera, se fue creciendo y creciendo la opción de darle más plata a los gremios económicos y menos plata a los pobres diablos que somos los empleados de Colombia. Esto es un negocio redondo y esto no lo estamos haciendo con ánimo de politiquería, lo hacemos simplemente por un deber social que nos asiste como profesionales en el derecho, especialistas en el tema pensional, para que la gente abra los ojos y no se deje estafar con las famosas pensiones y no se deje estafar menos con las famosas reformas que se hacen cuando éstas tienen el propósito de aumentar edad, cuando éstas tienen el propósito de aumentar semanas, cuando estos tienen el propósito de aumentar la base de cotización y todo lo que ustedes ya conocen para que no se dejen engañar de los medios de comunicación. Se los digo aquí y seguiremos hablando porque la reforma pensional que se aprobó recientemente, para fortuna de los colombianos, esa reforma pensional que se aprobó recientemente no está aumentando edad, no está aumentando el número de semanas, antes por el contrario, es una reforma pensional que, a diferencia de las otras, está buscando que más personas tengan mejores ingresos, diríamos así, incluyendo aquellas personas que, habiendo cumplido su ciclo laboral a los 65 años, no tengan un ingreso fijo, se les dignifique un poco, como lo hace cualquier país serio, garantizarle una pensión mínima a esos adultos, a esas personas mayores de 65 que por la inestabilidad laboral que nos caracteriza, nunca pudieron construir el tiempo suficiente para recibir una pensión. Y a esos que no tienen doliente es a los que va dirigido el reciente proyecto, no proyecto porque ya es ley, solamente está pendiente de que entre en vigencia el 1 de julio del año 2025 y que se le ponga, por supuesto, el visto bueno por parte de la Corte Constitucional, porque esa ley ha sido objeto de muchas demandas. ¿Y demanda de quién? No creemos que el ciudadano a pie, aunque no tiene nada raro, demande una norma de esas condiciones. Esas normas la demandan quienes financian o son dueños de los fondos de pensiones porque no les interesa. Es una reforma de cara al pueblo, no de espalda, como ha sucedido con muchas otras. Pues bien, nos dicen por el interno que el tiempo se nos acaba, pero Tablero Jurídico continúa mañana en punto de las 3 de la tarde. A todos nuestros televidentes, les deseamos una feliz tarde, un fuerte abrazo, un Dios los bendiga, especialmente a doña Amparo Ruiz, que está ahí siempre pendiente, a doña María Erazo, al amigo Juan Esteban Zambrano y a muchas otras personas que nos ven, nos escuchan. Y desde acá le decimos, compartan el conocimiento de estos temas para que no se dejen engañar por quienes tienen el manejo de los medios y el manejo de la norma. Feliz tarde para todos, fuerte abrazo, Dios los bendiga. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí
En Tablero Jurídico del Canal C, tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho.